Ok, bueno, esto más bien es una propuesta para la plática al rato, lo voy a tomar en cuenta. Y miren, hay una pregunta que me han hecho 2 veces y es acerca de las preguntas con los hijos, ¿no? Por un lado me dicen, hay un límite para responder las preguntas que nuestros hijos nos hagan dependiendo de la edad que tengan. Y otra es, ¿a qué edad es prudente explicar la penetración a un niño sin adelantarse a dar información excesiva, pero previniéndolo, ya que dicha información la puede escuchar incorrectamente? ¿Cuál es el momento para dar información a los hijos? Son 2 momentos. Uno es cuando yo identifico que él tiene una necesidad y yo le tengo que darle información ya. Una de esas es precisamente decirle a las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Yo no me espero a que me pregunten, yo lo hago, le digo a las partes por su nombre. Un niño de 5 o 6 años debería tener ya muy claro las partes del cuerpo, incluyendo las partes sexuales. Ya no solamente pene y testículos, ¿no? Sino, en el caso de la mujer, matriz que no se ve, ovarios que no se ven, ¿no? 5 o 6 años debe tener esta información. Es decir, yo voy dando la información conforme va creciendo, aunque no me la pida, yo le voy dando información cada vez más elaborada conforme él va creciendo. Pero el otro momento maravilloso, que es oro molido, ¿saben cuándo es? Cuando él pregunta. Cuando él pregunta, no sabes, es así, Dios abriendo los cielos, porque él te está abriendo su corazón y te está diciendo, oye mamá, oye papá, ¿qué onda con esto? Por eso, por favor, primer regla cuando ellos pregunten, nunca les dejen de contestar. Siempre hay que contestarles. Número 2, cuida la manera en que les contestes. Muchas veces es más importante cómo les dices que lo que les dices. La típica de mamá, ¿qué es sexo? A ver, hijo, espérame, siéntate, esto es muy importante. No, ya le mandaste el mensaje equivocado. Digo, no, hombre, está re grueso, porque para que se ponga así mi mamá. ¿Sí me explicó? Y lo que quería saber es si era masculino o femenino, ¿no? Y tú ya te subieron y te bajaron los colores. Entonces cuida mucho tu reacción. Fíjate, cuando mis hijos me preguntan, antes de contestar, le digo, oye, me da mucho gusto que me preguntes. Gracias por contestar, por preguntar. Así es que mantente muy atento a sus preguntas, entiende el contexto de lo que te está preguntando y contéstale, por supuesto. Por ejemplo, esto de la penetración, ¿cuándo se lo explicas? Bueno, primero tienes que tener claro si ya ubica bien las partes del cuerpo humano. Y te repito, ¿eso a qué edad tendría que ser? 5 o 6 años. Después, ¿qué tendrías que explicarle? La concepción. El espermatozoide se une al óvulo, la semillita del hombre con la semillita de la mujer y se forma un bebé. ¿Eso a qué edad más o menos? 6, 7 años. Por lo tanto, la relación sexual, ¿a qué edad se lo explicas? 8 o 9 años. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues justo diciéndolo con los principios de Dios. ¿Cómo se le explica las relaciones sexuales a un niño de 9 o 10 años? Mira, cuando 2 papás se aman, y entonces fíjate, le está diciendo papás, ¿no? Cuando la mamá y el papá se aman y se quieren mucho, lo que hacen es que están muchos besos, se abrazan. Y cuando ellos están acostados y sin ropa se abrazan, entonces llega un momento donde del pene del papá sale la semillita que entra a la vagina de mamá. Y esa semillita sube y se encuentra con un ovario, con un óvulo, y ahí hay la fecundación que ya te había explicado antes, y entonces llega este bebito al útero y 9 años después nace un hermoso niño como tú. 9 meses, que dije años, ¿verdad? No, es que pensé en los elefantes. Los 9 meses nace un bebé hermoso como tú. ¿Se fijan? O sea, lo dejé claro, no dije mentiras, se lo expliqué a su nivel, y lo más importante, le dije que es algo hermoso. Porque ocurre cuando los papás se aman. Yo le expliqué a mis hijos eso más o menos como esa edad, y como por ahí de los 10, las hijas de mi conserje, en aquel momento vivíamos en un edificio, una primero y otra un año después, se embarazan, una de 13 y otra de 14 años. Y entonces me dicen mis hijos, oye papá, digo, sí, sí está embarazada, pero no están casadas. Claro, no están casadas. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quería? No, claro, eso no es lo que Dios quería.
pero puede pasar. Dios lo que quiere es que te esperes, hijo, y que cuando tu esposa se embarace, porque tú estás casado con ella y tu hijo va a tener papá y mamá, y no como ellos que van a estar sufriendo porque no tienen papá. Entonces aprovechas la vida para seguir reforzando los principios y los valores. Aprovechen las preguntas. Siempre aprovechen las preguntas. Y el otro principio, claro, no les vas a dar un tratado de sexología, ¿verdad? Pero te sugiero que siempre vayas un paso más adelante de lo que te están preguntando. ¿Qué pasa si tú siempre vas un paso más adelante? La primera fuente de información, ¿quién va a ser? Pues tú. Porque tú estás, le digo o no le digo, no, va a llegar, ya no me digas, muchas gracias. Ya me explicaron y súper bien, ¿no? Oye, ¿quién te explicó? No, le puse en Google, relaciones sexuales. Alguien le dice San Google, ¿no? O sea, hoy todo responde Google. Y es impresionante, ¿eh? La cantidad de información que hoy los chavos saben que encuentran ahí. Entonces, ¿sabes contra quién estamos compitiendo? Contra Google. Ojalá podamos aprovechar esta oportunidad. ¿Quedó claro esto de las preguntas con los hijos? Favor de explicar el impacto que es la ausencia paterna en el desarrollo de los hijos adolescentes. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa cuando el papá no está presente? ¿Crecen adultos lastimados? Digo, ya lo decíamos hace rato, por supuesto la influencia paterna es súper trascendental. Pero bueno, ¿qué le diría a los que están en este caso? Que no es un caso raro. ¿Qué pasa con las mamás solteras? ¿Qué pasa con las viudas? Bueno, tengo una buena noticia. La buena noticia es que Dios suple. La buena noticia es que si tú estás viuda, si tú eres madre soltera, si tu esposo te abandonó, si tu esposo trabaja y está lejos, te quiero recordar algo: tú tienes otro esposo y se llama Jesucristo, y tus hijos tienen un padre que es Dios. Entonces de lo que se trata es que tú lo creas, lo reclames, lo apropies y así camines. Y entonces tú puedas dejarte usar por Dios para ocupar ese lugar en cuanto a dudas, en cuanto a información, ¿no? Platicábamos a la hora de la comida, un testimonio de una hermana que me busca y me dice: oye, mi esposo, por más que le digo que hable de estas cosas con los chicos, no quiere hablar. Y entonces me decía: ya estoy desesperado, o sea, él está creciendo y no le dice nada. Y entonces lo que le dije: ok, está muy claro, díselo tú. Me dice: no, ¿cómo crees? O sea, tú nos has dicho que lo mejor es que lo diga el papá. Le dije: claro, eso es lo mejor, pero si papá no lo está haciendo, hazlo tú. ¿De veras? Sí, hazlo tú. A las 2 semanas me busca y me dice: no tienes una idea lo maravilloso que ha sido este tiempo con mi hijo. Estoy hablando de cosas que jamás me imaginé que íbamos a hablar. Me está platicando unas cosas increíbles. Dije: gracias a Dios, no sabes qué gusto me da. Me duele por tu esposo. Finalmente, ¿quién se lo está perdiendo? El esposo. Pero Dios suple, ¿se fijan? Dios suple. En casos extremos, es bueno orar porque Dios traiga una figura masculina sustituta. Puede ser el abuelo, puede ser un tío, puede ser un buen amigo, donde él pueda, sobre todo ya en esta parte de la adolescencia, encontrar a un varón con el que también pueda abrirse, dirían por ahí, de hombre a hombre, ¿no? O un hombre que pueda suplir las necesidades afectivas, emocionales de tus hijas, si tú eres una mujer que está sola y que tiene hijas. Ora para que Dios también provea de esto. Y Él te marcará claramente quién pudiera ser esa figura paterna sustituta. Pero, por lo pronto, mientras esa persona llega, no dudes tú en tú misma ser esa persona. ¿Qué hay de la unión que queda con la otra persona al tener relaciones? ¿Quedo ligado a esa persona? ¿Qué dice la Biblia? Muy buena pregunta. O sea, una persona tuvo relaciones sexuales, no estaba casada, ¿qué pasa? Normalmente no entro a estos puntos, pero la verdad yo estoy muy agradecido con Dios, no saben, les agradezco sus oraciones. Experimentó mucha libertad para compartir con ustedes, no siempre se experimenta esta libertad. Y bueno, les voy a compartir una parte muy íntima de mi testimonio. Les platiqué que yo fui muy rechazado, soy profesor, tengo varios grupos, empiezo con 2 alumnas a salir al mismo tiempo, me doy cuenta que eso estaba mal, me quedo con la novia más bonita, según yo, y entonces tengo relaciones con ella, a los 19 años de edad. Yo quedo profundamente ligado a esta persona y yo pensaba casarme con esta persona. Ella era una alumna mía que tenía un año menos que yo tenía 19, ella tenía 18, y yo dije: acabamos la carrera y nos casamos. Yo me voy de viaje, y cuando me voy una semana de viaje,
Y cuando regreso la encuentro ella toda demacrada, toda pálida. Yo me sentí hasta segura, de qué barba, ¿cómo me la traigo? Me deja de ver una semana y hasta se enferma, ¿no? Y entonces me dice, quiero hablar contigo. Le dije, claro que sí, ¿qué pasó? ¿Tienes problemas? Dice, sí, ya no estoy segura de que te quiera. Y yo, ¿qué? No estoy segura de que te quiera. Entonces quiero pedirte que me des un tiempo. Le dije, no hay un tiempo. ¿Somos o no somos? Dijo, pues no somos. No, ya se imaginan, ¿no? Todo lo que según yo se había resuelto se viene abajo. Entro en una profunda depresión, una profunda crisis. 6 meses después mi papá se convierte y recibo a Cristo en mi corazón. Gracias a Dios. Así, no llevé a Cristo a mi vida, no sé qué hubiera pasado conmigo. Entonces yo decido esperar por esta persona. Y algo que fue impresionante es que yo les decía, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios? Lo que yo viví, por supuesto que no. O sea, lo que yo viví fue una tragedia. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Que te enamores de cuántas personas dijimos? De una. ¿Que beses a cuántas personas? A una. ¿Que tengas relaciones sexuales con cuántas personas? Con una. ¿Y que esas relaciones sean cuándo? Cuando te casas con esa persona. ¿Eso existe? O sea, ¿es posible que hoy haya una persona que pueda vivir eso? Quiero decirles que gracias a Dios conozco varios testimonios así. Pero conozco particularmente un testimonio de una persona que se convierte a los 16 años de edad. Nunca había tenido un novio. Y entonces esa persona a los 16 años entiende estos mismos principios y decide no tener novio. Y entonces es una persona que Dios llena profundamente. Su vida llamaba la atención porque era una persona que tenía 20, 25 años y se veía muy saciada, muy satisfecha. Hasta que finalmente Dios le muestra que se case y por primera vez ves a una persona el día de su boda. Esa persona es mi esposa. Ella nunca tuvo novio. Pero el día que me conoció ya no pudo resistir más. Nunca tuvo novio. Fuimos amigos durante 15 años. Yo fui su primer novio. Yo fui la primera persona que ella besó. Nos besamos en los labios el día de nuestra boda. Y tú puedes decir, oye, qué mala onda. O sea, ella sí llegó virgen, ella sí se guardó y tú anduviste ahí de coscolino haciendo de las tuyas. Bueno, sí es cierto. ¿Quién creen que ganó más, ella o yo? Quien más ganó fue ella. Ella no pasó por corazones rotos. Ella no pasó por decepciones. Ella no se quería morir como yo me quería morir cuando me tronaron con la chica con la que había tenido relaciones. Mi primera relación, con ella dejé mi virginidad y me tronó y me quería morir. Así es que si tú has tenido relaciones y no te has casado, te tengo una buena noticia. Dios es el Dios de las segundas y terceras oportunidades. Así es que no importa que tú hayas tenido relaciones ya, si tú no estás casado, si tú no estás casada, Dios quiere que tú recuerdes que si tú ahora estás en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y si aún tuviste relaciones sexuales ya siendo creyente, Dios perdona. Lo importante es que ya no sigas jugando con tu vida y que decidas guardarte. Yo te platicaba hace rato el testimonio de una persona que no solamente se casó con alguien que había tenido relaciones, se casó con alguien que tenía un hijo que no era de él y decidió recibirla y tiene un matrimonio maravilloso. Pero ya se imaginarán la pesadilla que vivió esta familia, ¿verdad? Así es que, contestando concretamente la pregunta, si tú has tenido relaciones sexuales, no estás ligado con esa persona, no tienes que casarte con esa persona. Lo que tienes que hacer es como le diría Jesús a la mujer pecadora, que le dijo, vete y no peques más, ¿no? Que hoy te quede claro que ya no tienes que volver a entrar a esas situaciones por las que entraste y confía en que Dios tiene una persona para ti y que esa persona te va a amar a pesar de que tú hayas tenido relaciones, como lo hizo mi esposa conmigo. Podemos disciplinar a los hermanos y no esperar a los padres sabiendo que no es nuestra responsabilidad. A ver, no entiendo bien esto. Podemos disciplinar a los hermanos. Ah, ya, exacto. Sí, exacto. Aquí lo estaba preguntando un hermano mayor. Entiendo que, bueno, definitivamente lo mejor es no. Lo mejor es que quien dé la disciplina sean los padres. ¿Quiénes llegaron a disciplinar a mis hijos? Aparte de nosotros, mis padres, por ejemplo. Cuando yo dejaba a mis padres con mis hijos y les decía, oye, si hacen algo los puedes disciplinar. Ahí está la vara y dáselos, ¿no? Digo, eran sus abuelos. Mi madre se convirtió cuando mi hermana menor era una bebé, así que ya había usado la vara. Digo, es una situación excepcional y que además pasó muy rara vez.
tendría que haber una diferencia muy grande de edades entre el hermano pequeño y el hermano mayor. Tendría que ser una situación así muy, muy clara. No es lo mejor, pero si en la familia se llegara a un acuerdo y habiendo una gran diferencia de edades y quien va a disciplinar tiene la madurez para poderlo hacer, como una situación excepcional podría ocurrir, aunque insisto, no sería lo mejor. Trabajando en una dependencia como el IMSS, ¿cómo cumple en este tema con el cristianismo en cuanto al uso del DIU? Por cierto, otra pregunta que también me hicieron por ahí esta se parece mucho a esta otra. Me preguntaban también, ¿tengo derecho a decidir cuántos hijos tener? ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, definitivamente sí. O sea, definitivamente lo vimos. Las relaciones no son solo para procreación. Hubo un tiempo que se manejó mucho esto, ¿no? Las relaciones eran solo para tener hijos, y si por lo tanto no podía haber ningún método de planificación familiar. Bueno, ya lo vimos bíblicamente, esto es impreciso. No hay ningún problema con la planificación familiar. De hecho, total y absolutamente convencido de esto. Cuando nosotros casamos, decidimos no tener hijos al principio, y después los tuvimos. ¿Qué hay concretamente con el caso del DIU? Con el caso del DIU hay una controversia espiritual, porque se dice que cuando se pone el DIU, lo que se genera es un microaborto. Es decir, si hay concepción pero no hay implantación, y entonces no se permite que esa vida que ha comenzado se desarrolle. Esto no está absolutamente comprobado. Aún en la medicina no hay una absoluta comprobación, no se ha logrado definir si esta es la manera en que trabaja o no. Al no estar absolutamente comprobado, no es el método que yo más recomiende. Afortunadamente mi trabajo no es esto. Yo, como les digo, soy epidemiólogo, médico de medicina del trabajo. En general no es este el método que yo recomiendo, pero tampoco tengo los elementos como para decirle a una creyente no lo hagas. Aquí el principio que yo uso es, bueno, si tú tienes dudas, si a ti no te queda claro, si tienes una duda, no lo hagas. Ora por esto y que Dios confirme en tu corazón qué es lo que tienes que hacer. Entonces, sí existe esta controversia, ¿no? Si hay pastores que dicen el DIU no debe utilizarse, hay pastores que dicen el DIU no tiene problema. Yo ni lo prohíbo ni lo recomiendo, más bien remito a la persona que está con esta duda, busca a Dios y que Dios te dé a ti la claridad. Lo que te puedo decir es que no hay la evidencia absoluta para decir que el DIU sea un microabortivo, pero lo que sí es un hecho es que la voluntad de Dios no es que nos llenemos de hijos, no es que tengamos todos los hijos que se puedan tener, no, eso sí no es el plan, por los versículos que leímos, y eso significa entonces que sí debiéramos de tener métodos de planificación familiar. Mi esposa, por ejemplo, ya de su segunda cesárea se ligó, y entonces esa es la manera en que nosotros ahora estamos teniendo planificación familiar. Esta es muy buena pregunta. ¿Qué hay de enamorarse de alguien que no sea cristiano? Fíjense que cuando a la gente me viene a preguntar, oye, ¿qué piensas de esta persona? Pienso casarme con ella. Entonces le suelo hacerle algunas preguntas. Digo, bueno, mira, tienes que ver que esto te acerque a Dios, ¿no? Si ahorita esto no te acerca a Dios, casándote menos. Tienes que ver que esto permita que el proyecto que Dios tiene para tu vida se siga cumpliendo. Si esto va a ser un estorbo, esto no es la voluntad de Dios, pero finalmente tú tienes que orar y Dios te lo tiene que mostrar. ¿Cuál es la única situación donde la Biblia es contundente en este sentido, justo en esta pregunta? O sea, la Biblia es enfática y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Eso qué significa entonces? Que Dios, te lo puedo asegurar, no tiene planeado que tú te cases con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando dos personas se casan, finalmente lo que va a permitir que esa relación sea sostenida hasta que la muerte los separe, no es con cuánta fuerza se quieran, porque mucha gente se casa bien, pero bien enamorada, y al año se está divorciando, aborreciéndose el uno al otro. ¿Qué es lo único que garantiza que la relación matrimonial va a poder subsistir y crecer y ser de bendición hasta que la muerte los separe? Que esa relación se construya sobre la roca, dice el versículo, ¿no?
El hombre sabio es el que, habiendo escuchado estas cosas, construye su casa sobre la roca. ¿Qué representa la roca? Los principios bíblicos. Es que si tú te casas con una persona que no es creyente, ¿con qué amor te va a amar? ¿Con el amor de Dios o con el de él? Pues con el de él. ¿Y cómo es el amor de los seres humanos? Egoísta, fluctuante, condicionado. Ahorita te amo, al rato te odio. ¿Sí o no? Entonces, por esa razón dice Dios, por favor, no te cases con alguien que realmente no te puede amar. Porque ¿saben quiénes son los únicos que verdaderamente pueden amar? Los que aman con el amor de Dios. De esto vamos a hablar mañana, ¿no? Precisamente de esto vamos a hablar mañana, del amor. Entonces, por supuesto que es muy triste cuando un creyente se involucra emocionalmente con alguien que no es creyente, ¿no? Porque dijimos, el proyecto de involucrarte pues no es que andes con el creyente, es que no te apures, no me voy a casar con él, nomás ando con él. Creo que con lo que platicamos hoy queda muy claro, ¿no? Así es que definitivamente el proyecto de Dios no es que tú te unas con una persona que no sea creyente, porque lo que Dios quiere es que tú disfrutes de tu matrimonio, y la única manera de disfrutar de tu matrimonio es que tú ames con el amor de Dios y la persona te ame con el amor de Dios. Eso pasa entre creyentes solamente. Es una presión, por supuesto. Conozco más casos en donde es ella la que se involucra con un incrédulo, con la que no tiene a Cristo. Y ahí lo que te puedo decir también es, la bendición está en Cristo y Dios quiere regalarte muchos amigos en Cristo. Oye, pero le voy a hablar de Cristo y de veras, ya me dijo que ahora que nos casemos sí se va a hacer cristiano. ¿Sí sabe que hay muchas historias así? Y quiero decirte algo, hay algunos que sí se hacen cristianos, pero resulta que se hicieron cristianos porque se quieren casar. Y ya que se casaron, ¿qué creen? Dijeron, ya me salí con la mía. Entonces, ahí le dice a tu pastor que si tiene espejo, ahí se ve, ¿no? Y se olvidan de Cristo, ¿no? Entonces, tampoco te lo recomiendo, aunque te prometa que se va a hacer cristiano, porque tienes los ojos más hermosos que ha conocido en este planeta. Y luego dice, o tener amigos, o andar con amigos no creyentes. Fíjate que tenemos que hablar o no tenemos que hablar con los no creyentes. Bueno, es que si no les hablamos a los no creyentes, entonces ¿quién les va a hablar de Cristo? No. ¿Sí saben que por eso no nos hemos ido al cielo? O sea, Cristo ya está en nuestro corazón, ¿están de acuerdo? Entonces, si Él está en nuestro corazón, cuando muramos, vamos a ir al cielo. Entonces, ¿por qué no nos morimos una vez? Y ya nos vamos al cielo y dejamos de sufrir aquí. ¿Por qué Dios nos ha dejado en esta tierra? ¿Por qué seguimos aquí si hay un lugar maravilloso esperándonos en el cielo? Justo por eso. Porque si Dios se hubiera llevado a todos los creyentes, ¿quién te hubiera hablado de Cristo a ti? Gracias a Dios, dejó a un creyente que te habló de Cristo. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios quiere que les hables a las personas de Cristo. Es que ¿puedes tener relación con los incrédulos? No, no puedes. Debes tener. ¿Para qué? Para hablarles de Cristo, para mostrarles a Cristo, para compartirles de Cristo, para que vean a Cristo en tu vida. Nada más aquí lo importante es que cuando tú llegues con esas personas que no son creyentes, llegues lleno, llena. ¿De quién? De Cristo. Para que entonces lo que tú llegues a esa relación no sea a recibir, no sea a esperar, sino sea a ¿qué? A dar de Cristo. Y entonces si tú vas así lleno de Cristo, si tú vas así llena de Cristo, claro que hay personas que se convierten luego y hay personas que se convierten después de 20 años, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, ahí sí no habría problema en que tú pudieras relacionarte con personas que no son creyentes, siempre y cuando tú tengas claro que estás en esa relación para que ella pueda ser alcanzada para Cristo. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la Biblia de la autoestima? La palabra como tal no se menciona, pero lo que es cierto es que toda la Biblia está llena de maravillosas expresiones de amor hacia nuestras vidas, ¿no? Hay uno en particular que dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en que me deleito? Qué bendiciones cuando tú puedes quitar la palabra Efraín y pones tu nombre. Y entonces, ¿qué dice ahí? ¿No es Manuel hijo precioso para mí? ¿No es hijo en quien me deleito?
mis entrañas se conmovieron por él, dice el Señor. Qué bendición es cuando tú vas a la Biblia y sabes que la perla de gran precio de la que habla Jesús eres tú. Y saber que la niña de los ojos de Jesús eres tú. Dios, por supuesto, que quiere que aprendas a amar tu vida, pero otra vez, que aprendas a amar tu vida ¿con qué amor? Con el de Él. De esto también vamos a hablar mucho mañana. Hijo, está buenísimo. Esta es toda una plática. Ideas prácticas para ayudar a mi esposo con sus tentaciones o luchas. Qué bendición. Digo, la verdad, gracias a Dios por la vida de esta esposa, ¿no? Esta es la actitud que Dios quisiera que tuviéramos tanto los esposos como las esposas. Que eso cuando un esposo dice, ¿cómo le hago para que mi esposa sea feliz? ¿Cómo le hago para que mi esposa disfrute más del matrimonio? ¿Cómo le hago para...? Fíjense, esa es la razón por la que nosotros empezamos a salir cada verano de vacaciones. Yo decía, ¿cómo le hago para que mi esposa descanse? Dije, bueno, si es ama de casa, la única, por cierto, esposos, por favor, esposos, tomen nota, la única manera en que una esposa puede descansar es sácala de la casa. ¿O no, esposas? ¿No? Sácala de la casa. Exacto, pero no la metas a otra, ¿no? O sea, cuando nosotros salimos de vacaciones en nuestros trabajos, nos desconectamos del trabajo, ¿están de acuerdo? Pero cuando nosotros salimos de vacaciones y llegamos a la casa, entonces a la esposa se le carga el trabajo, porque ahora tiene otro doque más que atender, ¿no? Por eso, esposos, piensen en las vacaciones por sus hijos, pero también piensen en las vacaciones por sus esposas. Procuren salir por lo menos una vez al año. Yo le digo a mi esposa, para que descanses de las cazuelas, ¿no? Entonces, esta pregunta está hermosísima y es para todos, para esposos y para esposas. Pero bueno, sí, mujeres, esposas, aquí presentes, sí quiero decirles algo. Los hombres, entre estas diferencias que tenemos entre los hombres y las mujeres, los hombres, lo decíamos hace rato, somos más explícitamente sexuales, ¿no? De hecho, hay así como que algunas imágenes de broma donde está el cerebro de la mujer y entonces tienen por aquí el afecto, por acá, los hijos, por aquí, la casa. Y ves al cerebro de un hombre y dice sexo, ¿no? Sí, somos muy explícitos. Esto es parte de este diseño que Dios le dio. Entonces, por supuesto que una gran forma de ayudar a tu esposo por las tentaciones, la primera y más importante es ora por él. Esta mujer virtuosa que se escribe en el Proverbio 31, que dice que toda su familia está vestida de ropas dobles, ¿le recuerdan ese pasaje? A esas ropas dobles se refiere a que ella ora por su vida y ora por la de él. Es decir, él está cubierto por sus oraciones y por las oraciones de su esposa. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Pero, de hecho, esto es real. Esto es toda una plática que también Dios me ha dado el privilegio de poder dar, que es este mismo tema, pero dirigido específicamente a matrimonios. En esa plática, ahí sí no recibo más que a casados. O sea, solteros, viudas, madres solteras, no acepto, porque hablo explícitamente de las relaciones sexuales, más explícito de lo que lo hice hoy. Y hablo mucho de esto, de aspectos prácticos. No la voy a dar ahorita, evidentemente, ya estamos por terminar, pero solamente quiero tocar un punto práctico de cómo poder hacer para que el matrimonio siempre se mantenga cálido, siempre se mantenga emocionante, siempre se mantenga como, ya me acordé el título del autor, por cierto, gracias, me lo preguntaron, se llama Tim LaHaye, de El acto matrimonial que les dije, el autor es Tim LaHaye. Él escribió 2 libros, uno se llama El acto matrimonial y otro se llama El acto matrimonial después de los 40. ¿Cuál es el enemigo más grande de la intimidad conyugal? Se llama rutina. Rutina. Y no solamente es el enemigo de la vida conyugal, es el enemigo de la vida. O sea, imagina, a mí me encantan las fresas con crema. O sea, me pueden encantar las fresas con crema. Imagínate que desayuno fresas con crema, como fresas con crema, ceno mesas con crema, a medianoche me paro a comer fresas con crema. ¿Qué creen que va a pasar el día siguiente? Pues voy a alucinar las fresas con crema, ¿me explico? Lo mismo pasa en la vida conyugal. Cuando todo es siempre de la misma manera, literalmente uno termina aburriéndose. El cantar de los cantares justo a lo que invites a eso. Es decir, sé creativo, ¿no? Hazlo cuidando siempre todos los detalles, como fue la primera vez. Ve a tu alcoba conyugal pensando en cómo le hago para que se pase un rato increíble.
Ya vimos que eso es lo bíblico, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que es esa parte de la Biblia? Entonces, qué bendición cuando el esposo encuentra en su esposa y la esposa encuentra a su esposo, no nada más al esposo, sino al amante que Dios quiere que sea. De eso habla Cantar de los Cantares. ¿Qué te sugiero para que guardes a tu esposo? Que vivas Cantar de los Cantares, que estudies Cantar de los Cantares, que ores y le digas a Dios: enséñame a través de Cantar de los Cantares. Hay otro autor que es un pastor que cuando sus hijos están por casarse, tiene una hija y tiene un hijo, les empieza a escribir unas cartas de consejos. Entonces, un libro se llama Cartas a Karina, el otro libro se llama Cartas a Felipe, y son estos consejos que le da para el matrimonio a sus hijos. Y entonces, cuando él escribe a su hijo, hay una carta que le escribe, ¿y saben cómo se llama la carta? La carta se llama El precalentamiento de los 20 años. Y le dice: hijo, los primeros 20 años del matrimonio es más para que empiece a agarrar temperatura el asunto. Lo mejor viene después. Así le llama, el precalentamiento de los 20 años. Entonces, ¿qué significa? Que la vida conyugal es la cosa más hermosa, maravillosa. Bueno, es tan hermosa, tan increíble, que Jesucristo lo usa como una analogía entre Cristo y la iglesia. Imagínense de lo increíble que es la vida conyugal. Entonces, oremos y ojalá más adelante haya la oportunidad de poder tener esa plática específicamente. Igual, son 6 horas de estar hablando nada más de vida conyugal. Por eso es solo para casados. ¿Me explico? Me gustaría que compartiera con esta es una sugerencia. A ver, rápidamente por acá. No, esta ya la leí. Bueno, creo que ya leí todas. Había una de las de la homosexualidad sí, esta es una sugerencia. Me gustaría que compartiera con los adolescentes cómo enfrentar la homosexualidad. Sí, lo voy a tratar de tocar dentro de un ratito. Oren, por favor, les pido mucho eso. Oren a partir de las 6 de la tarde. No estoy esperando que sus jóvenes que van a estar a las 6 aquí puedan ser tocados en sus mentes. Yo estoy orando para que Dios pueda tocar su corazón. Pero entonces les pido, por favor, ayúdenos a orar por esta plática de las 6. Esto de la homosexualidad está impresionante, ¿no? De hecho, dice aquí, tiene amigos que son homosexuales, profesores que son homosexuales. A causa de su amistad no saben qué peligro corren ellos mismos. Mira, cuando tú platicas con ellos, cuando tú oras por ellos, cuando hay una buena comunicación con ellos, les queda muy claro qué está bien y qué está mal. O sea, el que alguien caiga en homosexualidad no es producto de un accidente. Como les decía, es producto de una vida vivida fuera de los principios. Otra buena noticia es que hay curación para la homosexualidad. Fíjense que hay un homosexual que él lleva toda una vida homosexual, y entonces en su testimonio dice: yo vivía como un homosexual, pero entonces Dios me encontró. Este hombre hoy está felizmente casado con una mujer, con la mujer de Dios para su vida, y con una familia. ¿Dios puede restaurar la vida homosexual? Claro, como la vida de cualquier otro pecador, como restauró la mía. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, que esa persona se pueda dar cuenta que Dios puede cambiar su vida. Pero para alguien que no está viviendo en esta lucha de la identidad de género, qué bendición es que no solamente le quede claro que ese no es el proyecto de Dios, no solamente le quede claro que no es así como se debe vivir, sino que además pueda haber una convicción de Dios. Tú puedes hacer un milagro por esa persona. Y por supuesto que no solamente yo no me voy a convertir a él, Dios, que él se convierta a ti. Así es que sí, nuestros hijos cada vez van a convivir con más homosexuales. Estas leyes que están legalizando estas cosas están haciendo que cada vez más personas se declaran abiertamente como homosexuales. De hecho, hoy en la Ciudad de México, no sé qué tanto pasa aquí en Querétaro, pero hoy en la Ciudad de México tú vas caminando por Reforma y ves cantidad de homosexuales tomados de la mano, besándose, abrazándose, en pleno Reforma. Así es que es un tema con el que tenemos que estar platicando constantemente y dejándoles claro a nuestros hijos que ese no es el proyecto de Dios, pero que finalmente Dios ama a los homosexuales y Dios quiere restaurar sus vidas como está restaurando las nuestras, y que por lo tanto nuestra actitud tiene que ser una actitud
de amor por el pecado y de claridad hacia el pecado. Porque de repente también surge en nosotros esta actitud homofóbica, ¿no? De sí, homosexuales, quémenos vivos y con leña verde, ¿no? Digo, ¿eso es de Dios? Evidentemente eso no es de Dios. Porque si así fuera, ¿qué crees? A todos los chismosos habría que quemarlos en leña verde. Entonces aquí muchos saldríamos raspados. Entonces, lo importante es que tú te afiances en tu relación con Dios y tú le mandes el mensaje correcto a tus hijos y a ellos les va a quedar muy claro que Dios no comete errores. Y va a poder ser un tema que tú puedas platicar abiertamente, que puedas, como te decía, incluso orar por esas personas muy cercanas a la familia para que Dios pueda alcanzar sus vidas en amor. Ok, pues si no hay más dudas, pues podríamos entonces orar para pedirle a Dios que Él nos recuerde todo esto que hemos platicado hoy. De verdad yo les agradezco muchísimo, gracias por sus vidas, por su actitud. Se percibe que estuvieron orando. La verdad para mí es una gran bendición poder estar este día con ustedes y solo les pediría por último que nos mantengamos orando unos por otros, ¿no? Como vimos, la oración es fundamental. La información por sí sola no va a ser mucho, pero cuando la información de Dios que Él ha dejado en su palabra puede cobrar vida en nuestras vidas, es impresionante lo que podemos estar descubriendo de Dios haciendo en nosotros. Es que vamos a orar. Si gustan, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a platicar con Dios. Señor, muchísimas gracias por todo lo que hoy tú has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra. Muchísimas gracias por la gran esperanza que siempre tendremos de tu mano. Gracias porque, por supuesto, que el reto que tú dejas delante de nosotros, por nosotros mismos, es no difícil, Dios, es inalcanzable vivir de esta manera. Pero gracias porque justo por eso vives en nuestro corazón, para que seas tú quien haga todo lo que tú mismo has planeado. Solo te pedimos, Señor, que nos lleves a disponer nuestras vidas para que tú las tomes, para que con Cristo estemos juntamente crucificados y no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, y que todo lo que vivamos en este cuerpo lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Señor, queremos pedirte para que tú no permitas que estorbemos tu trabajo, que nuestra vida pueda ser ese tubo limpio por donde tu Espíritu fluya a raudales para bendición de todos los que nos rodean y particularmente de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Bendícelos, Dios. Bendice a nuestros hijos. Bendice esta ciudad, bendice Querétaro, Dios. Bendice nuestro país y bendícelo a través de nuestras vidas, a través de nuestras familias. Te suplicamos que nos lleves a tomarnos muy en serio este asunto de buscarte, que seamos especialmente diligentes en estudiar tu palabra, en leerla todos los días, en doblar nuestras rodillas para buscarte, y que a través de esto, Señor, tú te manifiestes más y más y más a través de nuestras vidas y puedas cumplir el propósito por el cual aún estamos vivos, que es el que más personas te puedan conocer, que es el que los que ya te conocen puedan crecer en la fe. Y por eso te pedimos especialmente por nuestros hogares, Dios. Llévanos en nuestros hogares a crecer en la fe. Queremos pedirte por esta iglesia. Bendice este trabajo, Señor. Bendice esta congregación. Bendice a todas las familias que aquí se reúnen. Permite que de aquí, Dios, pueda salir luz y pueda salir sal para Querétaro. Que muchas personas puedan escuchar acerca de tu amor a través de esta iglesia. Que muchas familias puedan ser alcanzadas y que muchos jóvenes puedan ser guardados en tu amor.
En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén.